por presentarte un poco antes de empezar la conversación. Vanessa Alarcón Caparrós es abogada licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona con máster en Derecho Tecnológico y Propiedad Intelectual. Es experta en asesoramiento a empresas tecnológicas y startups y especialista en protección de datos, contratos tecnológicos y software, comercio electrónico y propiedad intelectual. Para empezar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, por qué decidiste estudiar Derecho y cómo has llegado a especializarte y a desarrollar ese interés en el derecho tecnológico. Bueno, primero de todo, gracias por la oportunidad también, un placer estar con vosotros. Y nada, en cuanto a mi trayectoria, pues la verdad es que hace poco lo miraba y me daba cuenta de que he conseguido la mayoría de edad en este ámbito, en esta especialidad. Empecé como abogada generalista en un despacho muy pequeñito cuando acabé la carrera. Decidí estudiar Derecho porque entre nosotras, que no nos va a escuchar nadie, quería estudiar comunicación o periodismo y no entré. Y directamente dije, bueno, pues la tercera opción, que es Derecho, que tengo ganas de ir a la universidad. Y cuando te vas haciendo mayor y vas conectando un poco los puntos, ¿no? Que decía Steve Jobs en este discurso de la Universidad de Stanford, te das cuenta de que tu trayectoria tiene mucho sentido. Al final me dedico al mundo del derecho, pero muy vinculado al tema de la comunicación como la entendemos ahora mismo, de esta transformación digital que estamos viviendo, con lo cual, pues está muy bien. Y en cuanto a mi trayectoria, pues estuve trabajando primero en un despachito pequeño, luego decidí hacer el máster y a raíz de eso ya me empecé a especializar trabajando en una consultora al principio muy especializada en temas de protección de datos para el sector de salud. Y luego ya monté mi propio despacho. Estuve 13, 14 años con mi propio despacho especializado en este ámbito y luego salté a despacho más grande. Yo siempre digo que me he pasado al lado oscuro. Un poco, no, o sea, nada que ver, pero al final, pues eso, cambiar el paradigma de estar por tu cuenta a un despacho pues más internacional, con ciertos recursos, a mí me permitía llegar precisamente a unos ámbitos y clientes que yo por mí misma me costaba un poquito más. Y era un poco el interés, el crecer, básicamente. ¿Y recuerdas un momento clave que te hiciera como inclinarte por explorar esos aspectos legales de lo tecnológico? Sí, recuerdo que cuando estaba en un periodo que tuve antes de montar mi propio negocio, era como, ¿y esto de la protección de datos? Yo no lo he tocado en la carrera, me está resonando cada vez más y quiero saber qué es. Y entonces, a raíz de eso, descubrí el máster de ESA de Propiedad Intelectual y Tecnología. Claro, este máster lo hice en el año 2008, creo, 2000, sí, que creo que fue la segunda edición. Entonces me pareció muy interesante que no solo tocaba la parte de protección de datos, sino comercio electrónico, que cada vez estábamos más enfocados a eso, propiedad intelectual, pero también estaba la pata digital de la propiedad intelectual. Y fue un poco ese despertar, ¿no? Es decir, la protección de datos me está sonando, pero yo en la carrera no la he tocado, quiero explorar esto. Y fue por ahí por donde empecé. También el tema de marcas, que estaba llevando alguna cosa de marcas sin saber mucho del tema, porque el socio que yo tenía en aquel momento, su mujer tenía una empresa de parafarmacia. Y entonces me empecé a meter ahí y dije, ay, pues tengo que aprender más. Me apunté a algún curso en el colegio de abogados también, de temas de licencia de marcas y demás. Y nada, y a partir de ahí ya luego hice el máster. ¿Y cómo crees que ha influido todo bueno, en los últimos 10 años, ¿no? Pues toda la revolución de los datos, la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que ha influido todo este cambio de los últimos años en tu interés y en tu exploración cada vez mayor de esos temas a nivel Pues profesional? al principio era como la sensación de mucho caos, ¿no? De hay mucha información, muchas normas, que la verdad es que siguen habiendo muchas normas que tener en cuenta, pero con el tiempo de los años, con el paso de los años, perdón, te das cuenta de que
Si bien sí que estamos viviendo un momento de transformación digital muy heavy que empezó con Internet, luego recuerdo que pasamos por la época del Big Data o Big Data, ¿qué es del Big Data? Y había mucho debate sobre eso. Luego se hablaba del blockchain también muchísimo. También me acuerdo de haber empezado proyectos de economía colaborativa o sharing economy cuando no existía regulación. Temas de plataformas de tipo Airbnb o similar y no existía regulación. Temas de crowdfunding y no existía regulación. Entonces hemos pasado a un escenario de cosas que estaban sucediendo, de nuevos proyectos, nuevas formas de prestar servicios que no tenían regulación y ahora tenemos prácticamente cuanto menos alguna regulación que incida en estos ámbitos, ¿no? Entonces he visto esa evolución. Desde mi punto de vista también siempre ha habido esa necesidad porque la tecnología, yo siempre digo que va mucho muy por delante de la regulación, porque la regulación tiene una serie de procesos, pero al final se acaba regulando, ¿no? Y no es que sea yo una súper garantista de la regulación, pero sí que pienso que sin la regulación no habría unos mínimos que necesitamos cubrir para garantizar muchas veces derechos fundamentales, ¿no? Eh, Siempre hablo de la cuestión del respeto, de igual que a tu casa no dejas de entrar a cualquier persona o no permites ciertas invasiones, en el mundo tecnológico a veces se pierde de vista que es otra esfera más de esa persona, plasmada en lo digital, pero que si vas a acceder a esa información, si vas a utilizar esos datos o esa información de esa empresa, también tienes que tener en cuenta pues una serie de patrones o de pautas de buena conducta que tendrías en el mundo analógico. Y esto se pierde muchas veces de vista. Entonces, Y ya la evolución, sí. perdona, la evolución podríamos decir de un escenario de no regulación y poca concienciación a un escenario donde creo que cada vez más está más regulado y también somos más conscientes de las implicaciones de lo que tiene la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Yéndonos al panorama actual, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos a los que se enfrenta una empresa que incorpora inteligencia artificial, estrategia de datos hoy en día? Los principales desafíos, yo creo que sobre todo es que el equipo, el personal de la empresa sea consciente de que el uso de la tecnología tiene impacto en su día a día, a nivel de riesgos para la empresa en cuanto a gestión de datos personales, en cuanto a uso y explotación de contenidos. Creo que las empresas, no todas, porque sí que es cierto que trabajo con varias que lo están llevando a cabo muy bien o que están intentando desarrollar protocolos, medidas y demás, y formación, pero que hay un desconocimiento todavía pues, en función de la herramienta que utilizas, cuál es el riesgo, eso para la privacidad, para los derechos de autor, para ti como propio desarrollador muchas veces, en función del tipo de licencia que tú utilizas en los programas de IA o en las soluciones de IA, te permite A, B, C, puedes explotarlo tú luego, puedes atribuirte tus derechos o tienes que dividir y manifestar con claridad qué es lo que has hecho tú, qué es lo que está hecho por IA, ¿no? Si vamos al escenario del reglamento de IA, deberías indicarlo. Si vamos al escenario de la Cyber Resilience Act, que es otra normativa que también aplica para productos de software, también debe ser transparente e indicar muchos aspectos relacionados con esto. Entonces, creo que a las empresas les falta ese conocimiento de hacer como una especie de auditoría de sus procesos en cuanto al uso de este tipo de tecnologías, no solo IA. El hándicap, esto tiene un coste, no es gratuito ni te lo puedes hacer tú muchas veces. Entonces necesitas contar de un experto como una servidora, por ejemplo, ¿no? Hacer una evaluación de riesgos que te permita ver en qué riesgos estás incurriendo y adoptar soluciones o medidas para minimizar ese riesgo para tu compañía, porque al final es un riesgo para tus recursos, para tus empleados, que tus empleados cometan
ciertos errores, muchas veces incluso desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿no? De instalación a veces de me descargo este software de manera gratuita o pirata. Vale, pero igual ahí estás provocando una brecha de datos porque te colocan un virus. Entonces hay mucho desconocimiento en ese sentido, desde mi punto de vista. Y bueno, un poco ya lo has mencionado ahora en esta pregunta, pero ¿crees que quienes trabajan en la parte más técnica del ámbito de los datos y la IA deberían tener en cuenta, o sea, o deberían estar formados en aspectos legales, tener ciertas nociones? ¿Cómo crees que se debería abordar ese aspecto? Pues mira, por un lado, yo pienso que siempre cualquier consultora tecnológica o empresa que desarrolle, distribuya software debería tener un asesoramiento legal interno o externo por parte de alguien que se pueda ocupar de esto, pero también ya hace años que daba clases en videojuegos, les explicaba los aspectos legales a tener en cuenta, ¿no? A la hora de desarrollar, de explotar videojuegos, de cómo protegerse incluso ellos. Y creo que en las formaciones técnicas debería existir como mínimo una asignatura. No hace falta que sea una gran asignatura. Yo eran unas horitas durante un semestre, pero la gente adquiría unos conocimientos de base con los cuales ya en el propio desarrollo o ejecución de un proyecto tecnológico, en este caso era audiovisual o de videojuego, pero se tenía en cuenta o podían caer o al menos minimizar el riesgo de cometer ciertos errores desde mi punto de vista. Entonces, en las carreras técnicas debería existir algo o alguna masterclass similar, algo así. Y como experta en tecnología, particularmente en protección de datos, ¿qué se entiende desde un punto de vista legal por calidad del dato? Que es algo de lo que hablamos mucho desde un punto de vista técnico, no la calidad de los datos, pero desde un punto de vista legal, ¿cómo entran los aspectos regulatorios ahí, en el tema de la calidad de los datos? La, la calidad del dato tiene que ver desde un punto de vista de privacidad con que ese dato haya sido recogido de manera legítima inicialmente, con una base jurídica que te lo permita tratar. Puede ser un consentimiento, puede ser una obligación contractual establecida pues, en el propio contrato, puede ser una legitimación basada en interés legítimo por ley, por ejemplo. Ese es el primer punto para que el dato sea de calidad. Luego el dato también tiene que estar recogido de manera pertinente y proporcionada, es decir, el dato que justamente una empresa necesita para llevar a cabo o ese proyecto o esa ejecución de la prestación de servicios. Y luego, desde un punto de vista más ético, también ese dato tiene que venir de un análisis realizado a través de la tecnología que haya tenido en cuenta también que ese dato no provenga de patrones erróneos, de sesgos. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Desde un punto de vista técnico, claro, ya será más la calidad de la utilidad de esa información, de la aplicación de esa información, no de ese dato. Pero claro, yo ahí ya a lo mejor no me podría meter tanto, habría que ver el escenario concreto. Ya has introducido un poco la cuestión ética ahí. ¿Cómo crees que se debe trabajar conjuntamente entre distintos sectores, tecnológico, legal, ético, para garantizar que las soluciones de inteligencia artificial sean éticas y responsables? Claro, para mí lo más adecuado, pero es difícil de llevar a cabo y ese es el problema, es que las empresas pequeñas y medianas, que es el punto fuerte de este país, tengan algún tipo de estrategia en ese sentido. Entonces, lo adecuado sería tener como una especie de comité que ayudase a analizar en origen, pues de eso, y que se pueda contar siempre con este comité cuando se pretenda llevar a cabo un nuevo proyecto, ¿no? Quiero llevar a cabo un nuevo proyecto que utilice tecnología. Puede ser IA o no, o sea, puede ser otro tipo de tecnología disruptiva. Y ahí analizar desde un punto de vista ético, legal y técnico. Y también yo añadiría muchas veces la parte de ciberseguridad, que está muy vinculada con los otros, y luego incluso de medio ambiente. Entonces serían estos 5 elementos, ¿no? De qué es lo que quiero hacer y cuál es el impacto de lo que quiero hacer. Y desde ahí analizar los riesgos de nuevo y ver cómo puedo
minimizar la comisión de esos riesgos, cómo protegerme yo en cuanto a desarrollo, ejecución del proyecto, que todos los pasos estén pues bien protegidos a todos los niveles. Es complicado, pero en realidad minimizas riesgos muchas veces de infracción de temas de protección de datos, o creo que te llega una reclamación, o a lo mejor estás haciendo algo que afecta a la confidencialidad de alguna empresa, know-how, derechos de autor o contenidos. Todo depende de cada proyecto. Y en esa línea, ¿cuál es tu análisis del nuevo reglamento europeo que va un poco, bueno, en la línea que comentabas de minimizar riesgos y de como sentar ciertas bases? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es el impacto que tiene para las empresas? A ver, el reglamento de inteligencia artificial lo que viene a clasificar es los riesgos precisamente del tipo de IA que las empresas utilizan o desarrollan, e intenta pues, poner unas medidas de control para minimizar esos riesgos. Entonces, por eso hay los sistemas prohibidos directamente, porque son altamente invasivos para los derechos fundamentales. Y luego existe pues el riesgo elevado, el riesgo medio, el bajo riesgo, la IA generativa, ¿no? Entonces son varias obligaciones impuestas en función del riesgo asociado a ese producto. Pero para mí el reglamento de inteligencia artificial sí que me parece adecuado, pero no es la única norma que tenemos que tener en cuenta. Siempre se ha hablado de falta de regulación. No es cierto desde mi punto de vista. Tenemos una ley de propiedad intelectual que ya amparaba cómo proteger contenidos, ¿no? Sea en IA o no sea en IA. El reglamento de protección de datos también lo mismo. Entonces, al final, bueno, y luego en función de la solución de IA, incluso puede estar sujeta a toda la normativa del Digital Package de prestadores de servicios digitales, del Digital Market, el Digital Services Act. Entonces, es un compendio de normativa que hay que tener en cuenta de manera general cuando se atacan este tipo de proyectos. ¿Y qué implicaciones va a tener, por un lado, para las empresas que desarrollan y para las empresas que lo aplican, por otro? A nivel pragmático, digamos. Yo creo que es bastante parecido, pero sobre todo las que desarrollan tienen que ser muy claras y transparentes en todo lo que se utiliza para ese desarrollo, porque si tú desarrollas lo tuyo, pues manifestar que es tuyo, que es con programación propia y demás, pero si te nutres de otros modelos ya preexistentes, se exige esa transparencia. Aquí ya es lo que decía antes, no solo entraríamos en el modelo de reglamento de inteligencia artificial, sino que convendría tener en cuenta todo el tema de la Cyber Resilience Act, porque ahí también te dice incluso que tienes que indicar el modelo, versión de IA que tú estás utilizando, el tipo de licencia que tienes, con lo cual son los criterios de transparencia muy detallados y muy marcados, que creo que muchos desarrolladores no son conscientes de que se va a tener que adaptar a esto, y que a la hora de prestar tus servicios deberías tener un buen contrato con una licencia, si lo que estás otorgando es una licencia, o si estás cediendo lo que es el producto al cliente que te ha encargado ese desarrollo, pero ser transparente en cuanto a la documentación técnica de todo ello. ¿Y en qué punto ves tú como profesional que está el ecosistema empresarial español en ese sentido? Antes decías que falta un poco de regulación o de concienciación. ¿Cómo lo ves ahora en cuanto al reglamento europeo y a todo ese compendio normativo que estabas mencionando? Yo creo que todavía falta bastante recorrido. Claro, hemos de tener en cuenta que el reglamento de IA, pues el primer paso fue en febrero de este año, luego en agosto. Entonces, yo creo que estamos en un momento bastante inicial. Hay empresas que están más avanzadas que otras, lógicamente, pero también es cierto que cada vez yo recibo más peticiones de asesorarme en todo esto, con lo cual, pues hay un interés claro en querer hacer las cosas bien.
y que tiene que ver también muchas veces con el escenario de posible sanción que te pueda caer, ¿no? Porque al final en el RIA también habrá la entidad de investigación tipo Agencia Española de Protección de Datos, que si no haces bien tu trabajo, ¿no? En la ESIA, pues también podrá ejecutar sanciones, lo cual, bueno, en este país la crítica constructiva que yo siempre hago es: somos un país de mientras no me pillen voy haciendo, pero es que yo hay veces donde no me la jugaría, ¿no? Y también volviendo al punto inicial, el escenario este de conciencia, de respeto por los demás, de qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, afecta a personas, oye, hagamos este análisis, ¿no? ¿Y qué dirías a quienes piensan, bueno, porque está siempre ese debate, ¿no? De si la regulación puede parar un poco el avance de la tecnología? ¿Qué dirías a quienes en ese sentido piensan que debería haber menos regulación o que la regulación frena, en cierto modo, la tecnología? Yo creo que la regulación en alguna ocasión sí que puede frenar, puede ser un stopper de alguna evolución de algún proyecto. Pero también siempre he dicho que donde no hay regulación, lo que debería existir son códigos de buenas conductas, son manuales de buenas prácticas por agrupaciones o asociaciones del mismo tipo profesional que digan: vamos a sujetarnos a estos parámetros, ¿no? Entonces, una regulación como tal, desde un punto de vista que venga de la ley articulada a través del Parlamento, sino que también es esa concienciación por parte de este tipo de empresas a la hora de querer hacer bien las cosas. No es tanto ya el cumplir con la ley. Eh, entonces, espero y confío que vayamos a ese modelo. eh, y luego es eso, o sea, el considerar que la regulación es de stopper, eh, como decía, en alguna ocasión sí, porque tienes muchos procedimientos administrativos que hacer antes de ejecutar algún proyecto, en alguna ocasión, ¿no? Si tienes que hacer una evaluación de impacto, no solo de protección de datos, sino también de IA, eso te va a suponer pues un tiempo adicional, pero es mejor estar cubierto y tener eso bien articulado que luego incluso tener que hacer modificaciones de desarrollo, que esto me ha pasado con algún cliente, ¿no? De no te voy a hacer caso. Y luego se han ido a colaborar con otra empresa y les han dicho: es que esto no lo tienes bien y lo tienes que reformular. Si eres tú el desarrollador, oye, pues es tu equipo ejecutando eso y tú te lo comes, pero si es un encargo, aquí teníamos un problema mayor, es doble coste o triple en función de eso. Entonces, también hay un concepto en el mundo jurídico y de protección de datos que es el privacy by design y by default. Yo siempre digo que ya no es el privacy by design y by default, es legal by design y by default, ¿no? ¿Qué aspectos legales debes tener en cuenta desde el origen de tu proyecto para minimizar riesgos y protegerte adecuadamente? Entonces lo puedes ver como un contra, una contra, o lo puedes ver como un pro. Y te sirve un poco para todo, desde mi punto de vista. ¿Y crees que falta en ese sentido concienciación, divulgación, formación en derecho tecnológico y en protección de datos a las empresas y a la ciudadanía? Sí, en general sí. Por eso también uno de los capítulos del Reglamento de Inteligencia Artificial habla de la necesidad de formar a los equipos. En el Reglamento de Protección de Datos también se habla de la necesidad de formación a las empresas. Y en general es esa responsabilidad proactiva que yo he visto en todas estas regulaciones que hemos venido comentando, que traslada esa voluntad a la propia empresa de querer hacer bien las cosas y anticiparse a esos riesgos. No porque haya una posibilidad de reacción o sanción, sino porque a ti como prestador de un servicio, de manera responsable, ¿no? De la accountability y de la proactividad, te correspondería el querer hacer bien las cosas. Por ejemplo, estuve en mayo en una actividad en Inglaterra, en Londres, con una serie de empresas del audiovisual. Y me sorprendió que había varias empresas presentando sus proyectos para nosotros. Y todas decían como punto inicial el compliance y la normativa es lo primero que hemos tenido en cuenta. Y yo vi una clara diferencia entre ese modelo y el nuestro.
Pero claro, si tú quieres prestar servicios en Inglaterra con tus productos, te van a decir cómo tienes el compliance, con lo cual también, oye, igual lo deberías tener en cuenta, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa, pero que abarca este escenario regulatorio. Casi es algo cultural, ¿no? Sí, De divulgar y formar en ese sentido. sí. ¿Y cómo crees que podemos garantizar a nivel legal como sociedad que el ser humano siga estando en el centro de todas estas herramientas, productos, soluciones, que es un tema? Ese es un temazo que ya lo he visto siempre desde el origen de que me dedico a esto. Al final creo que es incidir en la concienciación, en la formación, en que las empresas deben ser conscientes y los responsables de las empresas deben ser conscientes de que nunca puedes perder la perspectiva de esa garantía de los derechos fundamentales, del interés por ese ser humano, vale, le quieres prestar servicios, pero esa persona, que muchas veces lo perdemos de vista, es titular de su información, es titular de su persona, de su imagen. Entonces, claro, hay un problema muchas veces o una lucha también en función de dónde están ubicadas las empresas. Aquí podríamos decir que somos más garantistas de sus derechos fundamentales, de esa privacidad. En Estados Unidos hasta el momento, hasta el periodo de pre-Trump, eran más garantistas del copyright, ¿no? Y los derechos de propiedad intelectual, la privacidad un poco no le daban tanta importancia. Por eso luego el reglamento de protección de datos y el propio reglamento de IA exigen que si son empresas de fuera de la Unión Europea, cuando vengan a prestar servicios a ciudadanos que residan aquí, deban cumplir con nuestras normativas para garantizar esos derechos fundamentales en especial, ¿no? Luego otras particularidades, pero es esa voluntad de respeto por el ser humano el que tendría que estar en el eje de toda explotación de negocio. Al final, todo va a ser prestación de servicios de cara a seres humanos, con lo cual, pues mejor tratarlos bien. Y yéndonos a a un aspecto muy concreto que afecta mucho en el día a día a la ciudadanía, uno de los debates y desafíos que hay en cuanto a los datos es la falta de claridad a veces en términos y condiciones, ¿no? Que son muy farragosos. Yo te he escuchado en alguna charla mencionarlo también. ¿Qué margen hay ahí como abogada para simplificarlos y que a la vez sean igualmente fiables y estén dando toda la información? Pues ahí dependerá también de la naturaleza de la empresa. Imaginémonos un videojuego, quizás se puede plantear unos términos y condiciones en un formato más tipo cómic. ¿Por qué no? Mientras tú tengas ahí esa información esencial y puede ser más creativa, más llamativa, esto también te da más visibilidad, puede ser una opción. O puedes hacer, que yo a veces lo he hecho, en medio de unas condiciones de contratación, un esquema resumen de que sí hay todo el texto, pero luego añado esta parte por si la gente, porque lo que cuando doy clases siempre digo, pues ¿sabéis a qué me dedico? No, digo, ¿sabéis los términos y condiciones que aceptáis sin mirar? Pues a esto me dedico yo, ¿no? La gente se viene lógicamente, luego que si tenéis un problema, luego vais a ir a ver qué dice ahí, ¿no? Entonces es importante hacerlo bien. Bueno, pues eso, existen fórmulas diversas. Puede ser una mediante aplicación más creativa. Yo lo que hago mucho es numerar todos los apartados y muchos títulos, subtítulos con negritas para que sea lo más claro y transparente posible. Claro, sí que es cierto que grandes plataformas, tú te vas a sus términos y condiciones y con perdón de la expresión son infumables. Yo intento que no lo sean, que sí que pueden ser textos arduos y un poco farragosos, pero al menos que estén bien ordenados, que veas claramente la división de los apartados, para que también te entren más ganas de leerlo. Si tú lo ves bien ordenado, no te va a dar tanto dolor de cabeza. Y luego también en función de la plataforma puedes utilizar términos más o menos coloquiales, utilizar más o menos expresiones legales pero que no sean tan rigurosas. Es buscar la cercanía con el usuario que al final va a leerse eso. También el propio reglamento de protección de datos lo dice, tienes que ir enfocado al tipo de usuario que va a disfrutar de ese servicio.
Si es menor, por ejemplo, pues tendrías que adecuar los términos a menor. Si es gente mayor, pues también, ¿no? Que le cuesta más entender ciertas cosas. Y eso es lo que tendrían que tener en cuenta las empresas, lógicamente. Pero no es una práctica muy habitual, ¿verdad? Cuesta, sí. Mm. Pues para cerrar, Vanessa, por quedarnos ahí con una píldora de cierre, ¿cómo planteas a nivel regulatorio, legal y también ético, que está muy relacionado, el futuro de la IA y de los datos de aquí a 10 años? Yo creo que pasará un poco como con la protección de datos. Iremos a un modelo donde irá cada vez más desarrollado, complementado el reglamento de IA con otras normas, con normas nacionales. Luego también yo creo que se desarrollarán códigos parecidos a los códigos tipo de protección de datos que tenemos para el sector de la protección de datos, de la publicidad, por ejemplo, de autorregulación. Eh, Habrá que ir haciendo correcciones y parches, igual que ha sucedido con el Reglamento de Protección de Datos y directivas asociadas o vinculadas a la protección de datos, porque es un escenario nuevo, incluso más nuevo. Entonces, de todo se aprende y vamos a tener que aprender todos aquí. Empresas, usuarios, gobiernos, entidades de regulación. Creo que muchas veces en la parte de la regulación falta a lo mejor el conocimiento de gente que se dedique en su día a día a la puesta en marcha o acompañamiento de las empresas, y que esto por parte de los gobiernos o entidades que vayan a regular deberían tenerlo más en cuenta. Se hacen cada vez más grupos de debate, de normas donde hay diferentes expertos implicados. Entonces creo que eso es una parte buena y positiva. Pero también hay muchos intereses de por medio, con lo cual vamos viendo un poco lo que pueda suceder. Pero sí, al final va a ir evolucionando, va a ir a más, la IA va a seguir existiendo. Yo, por ejemplo, mi opinión humilde y mía, pues cuando surgió temas de metaverso, dije, no lo veo, no lo veo, no le veo la aplicación práctica. Le veo la aplicación práctica a lo mejor en 10 años o en 20, pero no ahora. Y en cambio, cuando sucedió blockchain, Big Data y ya, desde mi punto de vista dije, sí, esto sí, porque realmente soluciona muchas cosas. Pero esas soluciones tienen que ir acompañadas de buenas prácticas. Pues muchas gracias, Vanessa, por darnos esa perspectiva más legal y regulatoria de este mundo. Muchísimas gracias a ti, Alaya, un placer. Y nada, Igualmente. nos vemos.